El otro día en el balcón de mi casa encontré Principia y yo digo, pero ¿cómo otro libro de poemas de Elisa Díaz Castelo? Que me parece que después de tu gran triunfo con el primero, te has convertido como en una especie de poeta este, consultada, me parece, ¿no? ¿Cómo te sientes tú ahora? ¿Cómo? Bueno, pues es curioso porque este libro en realidad es mi primer libro, lo Sí, publiqué en 2017 y esta es una reedición y pues sí noto el cambio entre la primera vez que lo publiqué sí. cuando yo era totalmente desconocida a esta vez, ¿no? Después de haber ganado el premio Aguascalientes y la diferencia en la recepción, pues sí es notable y me da mucho gusto y me alegra saber que hay quienes me leen. Creo Ajá. que eso ya es maravilloso cuando una es escritora. Simplemente tener lectores, pues es una cosa muy, muy buena, ¿no? Una de las cosas que quería preguntarte a ti como creadora joven es cómo ves el mundo de la literatura. A mí se me hace que las mujeres luchan mucho, están publicando, pero no ha cambiado mucho el tema de la literatura. La literatura sigue siendo patriarcal, digamos, sigue siendo, por ejemplo, los libros casi todos los presentan hombres, digamos, aunque sean libros de mujeres, digamos, ¿no? Digo, pero es increíble porque las mujeres son las que más leen, digamos, son las que van y compran un libro, digamos. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo sí percibo un cambio, pero creo que como todos los cambios va sucediendo muy Muy a poco, lentamente y claro. también como al tanteo, ¿no? De pronto, de maneras inesperadas, hay cambios en lugares en los que uno no espera y luego hay regresos hacia el heteropatriarcado también. Entonces yo siento que es un ir y venir, ¿no? Y que no es lineal este camino. Y por eso de pronto también no había pensado en lo que menciona sobre que muchas escritoras, sus presentaciones son hechas por hombres, ¿no? Entonces eso también es muy curioso y significativo. Pero sí, siento que hay un ir y venir, ¿no? Y que sí hay un avance, pero lento y no lineal, hacia una literatura más global, ¿no? Que no solo trate de la vida y las experiencias de los hombres, sino que también explore las vidas y las experiencias de las mujeres, ¿no? Que hasta hace muy pocos años habían sido silenciadas y desconocíamos por completo, ¿no? La idea es que se esté rescatando esa la otra mitad de la historia, ¿no? Que no conocemos, ¿no? Que son las historias de las mujeres. Sí, lo veía este fin de semana cuando veía un documental sobre los futbolistas y todas las mujeres de los futbolistas iban a esperarlo con sus niños y digo, claro, son mujeres que no tienen ningún tipo de trabajo, ninguna realización personal, digamos. Y por ejemplo ahora haciendo una nota sobre Orsay, una gran revista argentina, digo, claro, son todos hombres, ¿no? Yo, a mí me llama mucho la atención porque en realidad hace poco que empecé a fijarme exactamente en eso, digamos. Ustedes Ajá. están mucho más preparadas que yo, digamos. Claro. Bueno, pues sí, voy a poner el ojo avisor con ese tema. Y sí, hay que enfocarse no solo en que se publiquen más mujeres y se hable más de temas relacionados con la vida de las mujeres, sino también en que los presentadores y las editoriales, no todo esté manejado en el fondo, en el trasfondo, tras bambalinas por hombres. Eso también es importante. Sí, eso es cierto. Ahora vamos a hablar de Principia. Me resultó, a mí, por supuesto que vi que tenía otra portada, que la habías publicado mucho antes, pero también me parece a mí, no sé qué te parece a ti, que los libros de poemas se publican cada vez que se publican, digamos, ¿no? Digamos, no importa si lo publicaste antes, ese es un libro presente. ¿Lo sientes así? Sí, sí lo siento bastante actual, pese a que lo escribí hace varios años. Sí. Pienso que hay poemas en este libro que de pronto resuenan con la situación actual como la pandemia, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que trata sobre las criaturas
invisibles, los microorganismos, entre ellos los virus. Y finalmente eso me hizo pensar mucho en, pues, en nuestra crisis del coronavirus, de la que apenas estamos saliendo aparentemente y ni siquiera lo sabemos con certeza. El libro es un poco kafkiano en el sentido de que une la vida humana con esta vida de insectos, con esta vida de virus. Y también creo que habla mucho sobre el cuerpo, digamos, ¿no? Es un libro para el cuerpo. Sí, a mí me interesa mucho explorar la contraparte física del lenguaje. Pienso que hay ciertas aproximaciones a la poesía en la que se considera la poesía como algo que sucede casi fuera del cuerpo, en el intelecto puro, y a mí me interesa la poesía que está atravesada por lo corpóreo, que existe gracias a lo corpóreo, y siempre me gusta recordar que la palabra es cuerpo, ¿no? Es sonido y es, es algo que se produce con la mano, o sea, son expresiones del cuerpo finalmente y están atravesadas por la corporalidad. Y creo que en ese sentido también me interesa aterrizarlo en el cuerpo femenino, ¿no? En mi experiencia viviendo Claro. el cuerpo de una mujer, ¿no? Que escribe. Ujú. Y el cuerpo femenino que padece también determinadas enfermedades, como la escoliosis, por ejemplo, ¿no? A mí me gustó ese poema porque pareciera ser que escoliosis resulta una palabra poética finalmente, ¿no? Que la vas repitiendo y puede resumir un montón de otras cosas que no tienen que ver con ese padecimiento físico, digamos. Sí, así es. Creo que escoliosis marcó la pauta de lo que quería hacer en el libro, porque quería utilizar el lenguaje científico y ciertos términos científicos para hablar metafóricamente de la vida íntima y de lo personal y de lo cotidiano. Más que teorizar sobre esos temas científicos, los quería emplear y acercarme a ellos desde otro sitio, desde un sitio más cercano y menos árido, ¿no? Porque creo que muchos de nosotros concebimos la ciencia como un lugar donde el discurso es muy árido y alejado. Entonces quería aproximarme a ella desde otro sitio. Y sobre todo aproximarse a ella desde otro sitio en momentos en que la ciencia está tan discutida y está tan puesta en cuestionamiento como ahora, ¿verdad? Pues sí, creo que también en esta época todo se hace pasar por científico, ¿no? Claro. Casi como si fuera una nueva religión. Todo el tiempo en redes sociales se hace referencia a que estudios científicos comprobaron X o Y, pero en realidad eso muchas veces no tienen fundamento, ¿no? Pero simplemente al decir estudios comprueban, aunque no sea cierto, la noticia adquiere mayor peso, más credibilidad. Entonces también supongo que hay que empezar a cuestionarnos y estudiar a fondo, ¿no? Este tipo de manifestaciones pues de noticias falsas que utilizan lenguaje pseudocientífico para hacer afirmaciones que no tienen ningún sustento. Si leíste este poemario y no corregiste nada, no voy a creer que eres poeta. No, no, sí tuve que corregir. Sí, sí, corregí cositas, cambié el orden de algunos poemas. Ajá. No aumenté o sea, no agregué nada nuevo, solo quité cosas y cambié el orden de los poemas al final. ¿Qué sentido tiene un libro para una poeta? Pues creo que hay varias maneras de concebir la poesía. Muchas poetas y poetas la conciben como una serie de textos individuales que se bastan a sí mismos, ¿no? Pero también últimamente hay una aproximación al libro de poesía, al poemario, como una unidad de sentido, similar a lo que sucede con una novela, por ejemplo. Y, y creo que yo, con principio, estoy en una especie de punto medio entre estos dos polos, porque si bien cada poema es independiente, es verdad también que el libro funciona como unidad, puesto que todos los poemas responden a algún motivo científico. La última es cómo se te ocurrió publicar otra vez, cómo fue esta publicación.
Pues el libro se agotó en 2019 y Ajá. desde entonces yo estaba con la inquietud y el deseo de reeditarlo y pues finalmente Elefanta me dijo que estaban muy interesados en hacerlo y que estaban dispuestos y pues desde el 2020 estamos trabajando en esta reedición. Muchísimas felicidades y muchas gracias por la entrevista, Elisa. No, pues gracias a ti. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.